La clase pasada habíamos llegado a ver los procesos adiabáticos, ¿verdad? ¿Me recuerdan, por favor? Profe, lo último que vimos fue la relación entre el volumen, la temperatura y la presión del gas adiabático. Bien, bien. Ok, entonces con eso es solo una aplicación del primer principio de la termodinámica. Ok, vamos a empezar ahora con lo que correspondería al libro, el capítulo 20, y con los conceptos del segundo principio de la termodinámica, ¿sí? Esperen que... Acá está. Bueno, en el primer principio, se me escucha ahí, ¿verdad? Voy a sacar el video. Sí, profe, se escucha. Sí, saco el video. Gente, cuando nosotros vimos el primer principio de la termodinámica, como para hilvanar un poco la clase de hoy, vimos, surgía del primer principio una nueva variable, que era la energía interna del gas ideal, ¿sí? Esa energía interna la simbolizamos con la letra U. Es una variable de estado. Permite definir una relación que tiene que ver con el enunciado del primer principio, que es la cantidad de calor en juego y el trabajo en juego en una transformación. La suma de ambos siempre es constante, independientemente de la trayectoria, y es igual al cambio de esta variable que es la energía interna, ¿sí? Lo vimos con los ejemplos en diferentes tipos de transformaciones, cómo cambiaba la cantidad de calor en juego, dependiendo del tipo de transformación, y igualmente el trabajo. Bien, a partir de ahora vamos a presentar qué ocurre en los procesos cíclicos. Nosotros habíamos analizado en la clase pasada los procesos cíclicos. Sí, profe, algo hablamos. Bien. Es para... nosotros acá vamos a hablar de los procesos cíclicos y de las máquinas térmicas. Era para no repetir simplemente. Bueno. Que Bueno, entonces ahora cuando veamos la segunda ley de la termodinámica, vamos a analizar el sentido de los procesos. En alguna oportunidad en la presentación de las clases creo que dijimos algo en relación a que los procesos fluyen en una dirección. Vamos a tomar como ejemplo esta imagen del libro.
Dice, la segunda ley de la termodinámica nos indica que el calor fluye naturalmente de un cuerpo caliente, como una mazorca tierna recién cocinada, a uno frío, ¿sí? ¿Es posible que alguna vez el calor fluya de un cuerpo frío a uno caliente? Bueno, aquí, digamos, imaginemos esto en un proceso, ¿sí? La manteca se derrite. Para volver la manteca a su estado original, ¿sí? La forma que tenían organizadas las moléculas, en este caso, de forma natural es muy poco probable que esto suceda, ¿sí? Esto nos está hablando de que para volver a la manteca a su estado de cuadradito, como están organizadas las moléculas, se necesita una acción externa, ¿sí? En forma natural es muy poco probable que, digamos, considerando el tiempo, el avance en el sentido del tiempo, se vuelva a esta situación. Bueno, entonces nosotros, a partir de esto, de esta observación, vamos a definir una Profe, nueva variable. disculpe, Diga. no está grabando la clase. Ah, gracias. Gracias por avisar. Entonces, a partir de esto, nosotros lo que... a ver, acá está. Bueno. Entonces, a partir de esta observación, se va a definir una nueva variable para caracterizar cómo los procesos se transforman, van cambiando, ¿sí? Mejor dicho, los procesos transcurren en un sentido. Le vamos a decir esto, lo vamos a expresar mejor diciendo que se parte de un sentido con un tipo de ordenamiento y se llega a otro ordenamiento. Por ejemplo, la imagen que vimos recién, se tenía el cubito de manteca con sus moléculas ordenadas de una forma. Entonces, con el calor que se incorpora a esa manteca, ¿qué ocurre? Las moléculas se organizaron de otra forma, ¿sí? De otra forma, podemos decir más desordenada, y que con el transcurso del tiempo es muy poco probable que en forma natural se vuelva al mismo ordenamiento, ¿sí? A partir de esta observación cualitativa, nosotros lo que hacemos es encontrar una variable y cuantizar la medida de ese desorden, ¿sí? Y de qué forma los sistemas evolucionan. Por ejemplo, aquí tenemos una caja, ¿sí? En esta caja ahí está en aislamiento térmico, o sea que se impide el intercambio de calor con el medio. Tenemos un bloque de hielo. El hielo, fíjense en ustedes, se funde, fluye calor de la caja al hielo. Entonces, hielo o agua, ¿verdad? Tenemos la caja a 70 grados y después tenemos, bueno, se modificó la temperatura de la caja y la temperatura del agua ahora son las mismas, se llegó al equilibrio térmico, ¿sí? El calor fluye de la caja al hielo. Entonces el hielo tenía un cierto ordenamiento, cierto estado de orden, y a través de este proceso llegamos al agua líquida. En sentido normal, en sentido natural, no vamos a volver a tener el mismo ordenamiento, sí es muy poco probable. ¿Qué pasa si la caja se mantiene a 0 grados y vamos incorporando cantidades de calor de tal manera que no tengamos el cambio de temperatura, el delta T es igual a 0, por lo tanto no tenemos un indicador del cambio de proceso, el volumen ha cambiado muy poco,
del hielo a agua. Bueno, entonces, ¿qué ocurrió aquí? Digamos, hay un cambio en el estado del hielo. Ese cambio en el estado del hielo hace que tengamos agua, ¿sí? Moléculas ordenadas de otra forma. Bueno, no tenemos cómo cuantizarlo porque no hay cambio de temperatura, y lo que nos interesa justamente es observar este sentido de los procesos y cuantizar. Acá vamos a definir lo que se llaman procesos reversibles y procesos irreversibles. ¿Sí? O sea, en un ratito lo vamos a definir. Entonces, cuando hablamos de un proceso reversible, ¿sí? Es un proceso, imagínense ustedes, en una transformación en un gas, diagrama PV, con este sentido, ¿sí? Cuando se pasa de un estado termodinámico, por ejemplo, un estado 1 al estado 2, a través de un cambio diferencial del entorno, ¿sí? Por ejemplo, pasamos de 1 a 2 y después podemos volver al estado anterior, ¿sí? Recuerden ustedes que cuando nosotros hablamos de un estado, es porque en ese estado, por ejemplo, el gas se encuentra en equilibrio térmico, ¿sí? Entonces está perfectamente definido la presión, volumen, temperatura, ¿sí? Entonces pasamos de un estado de presión, volumen, temperatura definido a otro estado 2, donde están también perfectamente definidos. Y si a través de un cambio diferencial del entorno podemos volver al estado anterior, decimos que ese proceso es reversible, ¿sí? Por ejemplo, acá el sistema de la caja metálica con el hielo, es un cambio que se da, fíjense el cambio de temperatura y el cambio de la estructura del hielo. No podemos volver a la misma forma del hielo con un cambio diferencial. Entonces, a este proceso le llamamos proceso irreversible. En el caso de la transformación del hielo en agua, si aumentamos o reducimos infinitesimalmente la temperatura de la caja, ¿sí? Podemos hacer que fluya el calor de la caja hacia el hielo y lo derritiendo justamente el hielo. Bueno, entonces, si el proceso es infinitesimal, decimos que si el cambio es infinitesimal entre un estado y otro, decimos que ese proceso es reversible, ¿sí? Porque se vuelve al mismo estado anterior. Bueno, entonces, esto es para que nosotros podamos evaluar este estado de orden y de desorden de los procesos. Ok. Para definir un poquito a esto que llamamos desorden, poder conceptualizar esta situación, ustedes imaginen, en el libro hay algunos ejemplos que se pone de evidencia esto, pero imaginemos lo siguiente. Nosotros tenemos, cuando hemos estudiado el gas, espero que están ingresando. Ahí está. Bueno, cuando nosotros hemos estudiado el comportamiento del gas, hemos hablado de la temperatura del gas, la presión y el volumen, ¿sí? Si bien no se ha hecho una demostración
el punto de vista estadístico, pero sí hemos citado que la presión, el volumen y la temperatura están relacionadas con la energía interna y a su vez la energía interna del gas con la temperatura, que ambas situaciones representan en cierta medida la energía cinética de las moléculas que componen la masa de gas. Entonces nosotros tenemos una masa de gas confinada, por ejemplo, en un recipiente. Esas moléculas tienen una cierta velocidad, tienen una masa, por lo tanto tienen una energía cinética. Vamos a tomar como ejemplo una molécula de un gas monoatómico. Entonces tienen una cierta energía cinética. Este gas se mueve, estas moléculas se mueven, y con el tiempo, vamos a suponer que en vez de verlo a esto en el espacio, lo vemos en el plano, y con la evolución del tiempo y el movimiento, imagínense que esta es una rejilla con muchas casillas, ¿sí? Si estudiamos una sola molécula, la molécula va a tener posibilidades de ubicarse en diferentes zonas de esta retícula. Entonces, en el instante 1 puede estar acá, en el 2 puede estar acá, y así sucesivamente, ¿sí? Bueno, entonces lo que queremos decir es que las posibilidades de ordenamiento las podemos condicionar a un espacio, podemos hacer una retícula de ese espacio y analizar las posibilidades de posición que tiene esa molécula, ¿sí? Entonces, si hay pocos casilleros, ¿qué pasa? Vamos a decir que tiene unas ciertas posibilidades de ubicarse. Acá tiene solamente 6 posibilidades de ubicarse. Si ampliamos el espacio, ¿qué va a pasar? Vamos a decir que la misma molécula, para un mismo intervalo de tiempo, por ejemplo, tiene más posibilidades de ubicarse, ¿sí? De posicionarse. Entonces, lo que queremos conceptualizar aquí es que pasó de un tipo de ordenamiento a otro tipo de ordenamiento, donde acá solamente tenía 6 posibilidades, y en este caso tenemos 2, 4, 6 por 2, 12. ¿Sí? Tenemos 12 posibilidades de ordenamiento. El sistema, entonces, la molécula, al tener más posibilidades de posicionarse, decimos que tiene, digamos, una tendencia se transforma un sistema de un tipo de ordenamiento a un sistema más desordenado. ¿Sí? Bueno, la idea, ¿cuál es? Es cuantizar ese cambio en el estado de desorden, y esto lo vamos a aplicar al estudio del gas ideal. ¿Sí? Bueno, entonces, hicimos una breve descripción de los procesos reversibles y los procesos irreversibles. Entonces, los procesos reversibles son aquellos en que el sistema pasa de un estado ordenado a otro y puede volver al mismo estado a través de un cambio diferencial del entorno. ¿Sí? Si el cambio es muy grande, ya no podemos decir que se puede volver al mismo estado anterior. ¿Sí? Porque los calores en juego y los trabajos que involucran esa situación han cambiado, por lo tanto, no podemos definir perfectamente esas trayectorias. ¿Sí? Bueno, estos conceptos que hemos abierto aquí los vamos a dejar
y ahí pendientes, y los vamos a incorporar un poquito más adelante. Vamos a hablar ahora de las máquinas térmicas. A ver si hay un dibujo acá adelante. Bueno, las máquinas térmicas, por excelencia tenemos dos tipos de máquinas térmicas, el motor y el refrigerador, ¿sí? El motor, ¿qué hace? Convierte la energía proveniente del calor en trabajo mecánico útil, ¿sí? Y el refrigerador, ¿qué hace? Saca temperatura, saca calor de la fuente de baja temperatura y lo deposita en una fuente de alta temperatura. Bueno, estas serían las dos máquinas térmicas por excelencia, ¿sí? ¿Qué caracteriza a estas dos máquinas térmicas? Cuando utilizamos una sustancia de operación, en este caso va a ser el gas ideal, ¿sí? Estamos hablando del gas ideal como modelo para hacer el estudio, y que este gas ideal se trabaja en procesos, se lleva a través de una serie de transformaciones en un proceso cíclico, ¿sí? Bueno, ¿cuál es la idea y hacia dónde vamos a llegar con el estudio de las máquinas térmicas? En ambas situaciones nosotros podemos definir lo que es la eficiencia o el rendimiento de la máquina térmica, ¿sí? Cuando hablamos de eficiencia o rendimiento estamos hablando de lo que obtenemos versus aquello que hemos gastado. En un motor que obtenemos trabajo mecánico útil, que gastamos el calor, ¿sí? En los vehículos de calle, si ustedes observan, todos los vehículos tienen un radiador, ¿sí? Excepto los vehículos eléctricos, ¿sí? Hablando de los vehículos a combustión interna, tienen un refrigerador. ¿Cuál es la función del refrigerador, del radiador? Está intercambiando calor con el medio, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre? Esto ya nos está dando una pauta de que sí o sí, cuando tenemos una máquina térmica, un motor, sí o sí tenemos una parte de ese calor que se está perdiendo, ¿sí? La estamos irradiando al ambiente. Más allá del calor que se puede irradiar en el motor mismo, ¿sí? Y otras pérdidas asociadas al calor que se va en los gases y todo eso. Bueno, pero ¿cuál es la idea? Que no todo el calor proveniente de la combustión de los gases se convierte en trabajo mecánico útil. En el caso del refrigerador, el sentido natural de transferencia de calor es de la fuente de alta temperatura a la fuente de baja temperatura, ¿sí? Entonces nosotros estamos forzando una situación atípica. Cuando ustedes colocan los alimentos dentro del refrigerador, ¿qué están haciendo? Lo que se está haciendo es sacar el calor de los alimentos a través de un proceso y evacuarlo al ambiente, ¿sí? En sentido natural, ustedes dejan la heladera desenchufada por un par de días y van a observar que la temperatura en el habitáculo interno del refrigerador es la misma que la temperatura ambiente, ¿sí? Bueno, ¿cuál es la idea entonces? ¿Hacia dónde apuntamos? Vamos a hacer una breve descripción de qué son las máquinas térmicas, vamos a hacer una descripción de qué son los coeficientes de rendimiento de las máquinas térmicas, vamos a observar de que no existen la posibilidad de una eficiencia, un rendimiento máximo, y a partir de ahí vamos a hacer el enunciado de la segunda ley de la termodinámica en función a las máquinas térmicas, ¿sí?
Bueno, gente, ¿cómo estamos hasta aquí? ¿Están o no están? Bien, profe, se va entendiendo. Bueno, a ver si tengo alguna descripción aquí de un motor, un proceso. Ok. Dijimos que las máquinas térmicas trabajan en procesos, hablamos de un proceso cíclico, ¿sí? Vamos a describir esto en forma genérica. Esto del proceso cíclico. Vamos a recurrir a nuestro diagrama PV, presión volumen. Y vamos a plantear un proceso cíclico más simple. Bueno, vamos a suponer lo siguiente. 2, 3, 4 son el estado del gas en cada punto. Vamos a plantear el siguiente proceso cíclico. Se lleva una cierta cantidad de gas a través de 4 transformaciones para conformar un ciclo. La primera transformación, de 1 a 2, es isotérmica, de 2 a 3, adiabática, de 3 a 4, isotérmica, y de 4 a 1, adiabática. ¿Sí? Bueno, la primera, si ustedes observan, aumenta el volumen de 1 a 2, tenemos una expansión isotérmica y ingresa una cierta cantidad de calor QH al proceso. Entonces llegamos al estado 2, esto vamos a decir que está a la temperatura TH, y acá el proceso 1-2 está a la temperatura TH, ¿verdad? De 2 a 3, proceso adiabático, no hay intercambio de calor con el medio, o sea que no existe Q. Expansión adiabática, de 2 a 3. Después, de 3 a 4 tenemos una compresión isotérmica a baja temperatura, TL, o sea que hay una fuerza externa que está comprimiendo el gas, y tenemos, se evacúa una cierta cantidad de calor QL. Después de 4 a 1 tenemos una compresión adiabática, ¿sí? No tenemos intercambio de calor con el medio. Y bueno, es una compresión, se vuelve al estado inicial, ¿sí? Bien, entonces, en este proceso cíclico, si nosotros aplicamos el primer principio, habíamos dicho que el cambio de energía interna, por primer principio, era igual a ¿qué? A Q menos trabajo, ¿sí? Si nosotros analizamos para la suma de los procesos el cambio de energía interna, o sea, delta U 1, 2, delta U 1, 2, la temperatura es constante, no hay cambio de energía interna, es 0. ¿Qué tenemos? Delta U 2, 3, delta U 2, 3, hay cambio de energía interna, más delta U 3, 4, no hay cambio de energía interna, se da baja temperatura, el cambio de energía interna es 0, más delta U 4, 1.
esto es igual a 0, ¿sí? El cambio de energía interna se vuelve al mismo estado de temperatura. Habíamos dicho que la energía interna U era una función de la temperatura, ¿sí? Ok. Entonces, si delta U es una función de la temperatura, el cambio en transformación adiabática 2,3 se da ante TH a TDL, a TL, o sea, hay una disminución de temperatura, y después en la transformación 4,1 se va desde TL a TH, o sea que tenemos el mismo gas para el mismo salto térmico. Este cambio es negativo y este cambio es positivo en la misma cantidad, ¿sí? Por ende, el cambio de energía interna, estamos corroborando ahí que es igual a 0. Bien, si el cambio de energía interna es igual a 0, evaluamos ahora los calores netos, como la suma de los calores U12, que es QH, U23 es 0, Q34 es menos QL, y Q41 es 0, ¿sí? Quiere decir que el calor neto en juego es QH menos QL. El trabajo neto, ¿hay trabajo? Sí, en un proceso cíclico. El trabajo neto es igual al área encerrada por la función, ¿sí? por el ciclo. En la expansión, nosotros podemos comprobar que tenemos el área bajo la función, tenemos trabajo 1, 2, trabajo 2, 3 es positivo, porque son expansiones isotérmicas y adiabáticas. 3, 4 y 4, 1 es una compresión de tipo, es una compresión, o sea que nos da un trabajo negativo, y nos queda el trabajo neto, que es lo que te marqué recién. El ciclo se recorre en sentido horario, por ende el trabajo neto tiene un carácter positivo, ¿sí? El trabajo neto es positivo, quiere decir que el gas está realizando un trabajo sobre el sistema. Vamos a recordar esto de los sistemas termodinámicos. Un sistema termodinámico, ¿sí? Calor que entra es positivo. Si el sistema termodinámico, esto es un sistema termodinámico, ¿sí? Si el calor ingresa, decimos que ese calor es positivo, ¿sí? Pues esto es una convención. Si el sistema termodinámico hace un trabajo sobre el medio, decimos que el trabajo es mayor a 0. O positivo. Bueno, entonces, en el ciclo completo, el trabajo neto es mayor que es positivo, o sea, que hace más trabajo el gas que el que recibe de la fuerza extra. Bueno, entonces el trabajo neto va a ser igual a la suma de todos los trabajos, ¿sí? De cada transformación. Si resolvemos, aquí nos queda que calor neto es igual a trabajo neto, ¿sí? Por ende, el trabajo neto va a ser igual aquí, a QH menos QL, si lo veo desde el punto de vista de los trabajos, que es lo que tenemos expresado aquí, ¿sí? En esta ecuación. O sea que en un proceso cíclico, en una máquina térmica, ¿qué ocurre? El trabajo neto es igual a la diferencia de los calores, el calor que ingresa a la máquina térmica y el que se evacúa de la máquina térmica, ¿sí? Si el ciclo lo hubiésemos recorrido en sentido antihorario, el carácter de este trabajo sería negativo. Esto para recorrer sentido antihorario, ¿sí? Si el trabajo es negativo,
Eso implica que el medio hace más trabajo sobre el gas que el gas hace sobre el medio. Por ende, allí tendríamos el principio de funcionamiento del refrigerador. Bueno, entonces, a partir de este proceso cíclico, con el estudio a través del primer principio de la termodinámica, nosotros hemos evaluado la relación entre el calor en juego y el trabajo en juego, ¿sí? Bueno, nosotros podemos esquematizar para un motor, podemos esquematizar de la siguiente forma. Tenemos la fuente de alta temperatura, ¿sí? La fuente de alta temperatura en que hace el motor a combustión, lo podemos sacar como el gas, la combustión del gas, ¿sí? La mezcla de nafta con aire. En el instante que hace la combustión levanta alta temperatura y esa sería nuestra fuente de calor, ¿sí? UH. Parte de ese calor empuja los pistones, ¿sí? Produciendo un trabajo mecánico útil. La otra parte se evacúa en los sistemas mecánicos. Si algunos lo habrán visto, otros lo pueden investigar. En los sistemas mecánicos, en los motores, los bloques de los motores, que es donde está contenido el cilindro, hay una serie de tubos por donde circula agua, y ese agua se intercambia con el radiador, que intercambia el calor con el medio ambiente, ¿sí? Un circuito de agua que permite intercambiar el calor. Entonces, allí es donde va este QC, este calor hacia la fuente de baja temperatura. Entonces, el trabajo neto, como esto se da en un proceso cíclico, ya lo vamos a ver si está descrito el proceso cíclico. Quería ver si tenía el dibujito del proceso cíclico aquí. Vamos a usar este dibujito. En este proceso cíclico, lo que ocurre en el motor a combustión, ¿qué ocurre? Este es el pistón. Tenemos el cilindro. Estas son válvulas. Las válvulas son, digamos, son como sellos, ¿sí? Entonces, cuando el pistón en un ciclo, se fijan, el pistón está bajando, este sello se abre. ¿Qué ocurre? Ingresa la mezcla de aire y nafta. Ingresa, ¿sí? Hasta el volumen máximo. Después, esto, fíjense en el sentido cigüeñal. Esto se está moviendo, está girando. Bueno, cuando llega a su punto máximo negativo y empieza a subir, el pistón se vuelve a comprimir, pero ya el sello se cerró, impidiendo que el gas se escape, y el pistón comprime el gas, ¿sí? Entonces comprime el gas, la mezcla de nafta y aire, se comprime hasta el máximo, digamos, el volumen mínimo. En esta instancia, ¿qué ocurre? Salta la chispa, se produce la ignición del combustible, y fíjense en dónde está el cigüeñal y la biela. La biela se conoce como biela, y emprende su carrera. El pistón es movido hacia abajo por la expansión del gas debido al aumento de temperatura, se mueve hacia abajo y acá es donde transfiere el trabajo, ¿sí? Bueno, el trabajo mecánico hacia la cigüeñal, y esto después por el sistema mecánico a la rueda. Bueno, después que llegó a la máxima carrera, ¿qué pasa? La misma inercia de todo el sistema mecánico hace que los gases se evacúen, ¿sí? Entonces aquí la fuerza externa cierra
se abre la válvula de escape, el sello de escape, se abre. Entonces, estos gases van al caño de escape, ¿sí? Previo paso por un sistema de filtros y acondicionamiento para disminuir el ruido. Bueno, y se vuelve después, cuando llega acá, vuelve al mismo estado inicial, el estado, ¿sí? Se abre la válvula de admisión y ingresa otra cantidad de combustible al cilindro, ¿sí? Bueno, entonces, gente, este sería el proceso cíclico esquematizado. Obviamente, aquí hay una serie de sistemas mecánicos de apoyo que ayudan a este ciclo. Pero lo que a nosotros nos interesa es el QH, ¿dónde se produce? El QH se produce aquí. En el momento que se produce la ignición, ¿sí? Aquí tenemos el QH, ¿sí? El calor, digamos, entregado por la masa de gas que se produce la ignición. Todo por acá pasan circuitos de agua que digamos, a través de los ciclos esto se levanta temperatura y hay que enfriarlo, entonces el calor se evacúa por allí y también tenemos calor que queda en el gas residual y se va al caño de escape. Todo esto, digamos, es calor que se evacúa del sistema y que no se puede utilizar. Bueno, ese sería un proceso, una descripción de lo que está pasando acá, de lo que hemos esquematizado, ¿sí? Este circulito aquí está simbolizando lo que es el proceso cíclico. Bueno, analicemos la eficiencia. ¿Qué nos interesa conocer? Una cantidad que es la relación entre el trabajo mecánico que yo puedo obtener y la cantidad de calor que gasta, ¿sí? Entonces, para el proceso cíclico dijimos que el calor neto era la relación entre el calor que ingresa al ciclo y el calor que se evacúa. Por primera ley, eso es igual al trabajo neto, ¿sí? Bien, desarrollamos las ecuaciones de eficiencia trabajo sobre QH. Esto es igual a 1, trabajo es QH menos QC. Acá lo expresamos en calor absoluto para prescindir de las nomenclaturas de la convención de los signos. Desarrollamos la ecuación y nos queda 1 más 1 sobre QC sobre QH, que en realidad el signo menos es 1 menos QC sobre QH. Analicemos esta situación. Para que la eficiencia sea 1, ¿qué tiene que pasar? Que QC sea igual a 0. O sea que no tengamos ninguna pérdida de calor en el proceso cíclico, ¿sí? En la práctica queda demostrado que eso no pasa, porque siempre se evacúa calor, ¿sí? O bien que sea mucho calor que ingresa y poco el que se evacúa, ¿sí? De tal manera que todo este término sea 0 o tienda a 0. Bueno, entonces la práctica nos dice, la observación de la situación práctica nos dice que la eficiencia de 1 no es posible, ¿sí? Bueno, entonces aquí vamos a analizar alguna cantidad que tiene que ver con los números que estamos hablando. Dice, análisis de una máquina térmica, un motor de gasolina de un camión toma 10.000 joules de calor y produce 2.000 joules de trabajo mecánico por ciclo. El calor se obtiene quemando gasolina, cuyo calor de combustión es LC 5 por 10 a 4 joules sobre gramos. Calcule la eficiencia térmica del motor, cuánto calor se desecha en cada ciclo, cuánta gasolina se quema en cada ciclo. Si el motor ejecuta
ciclos por segundo, qué potencia en vatios y en HP desarrolla, cuánta gasolina se quema por segundo y por hora. Bueno, no vamos a detener simplemente en la eficiencia. Hay más cantidades, después ustedes van a trabajar en el práctico. Hay los problemas que vean en el práctico, ¿sí? Entonces observen ustedes. Cuando nos dice la cantidad de trabajo que produce por ciclo y el calor de combustión que entrega el combustible cuando se produce la ignición. Fíjense, el calor de combustión es 5 por 10 a la 4 joules sobre gramos. Entonces, esta cantidad de calor por unidad de masa es lo que entrega el combustible cuando se quema, ¿sí? Entregando un QH de 10.000 joules. Bien. Observen ustedes la eficiencia. Estamos hablando de una eficiencia de un 20%. Eficiencia baja, ¿no? Bueno, si nosotros aplicamos la ecuación que vincula el trabajo con el calor, podemos determinar, obviamente, la cantidad de calor que se pierde en el sistema, en el motor, el QC, ¿sí? Que es lo que se evacúa. O sea que las máquinas térmicas convencionales tienen un rendimiento sumamente bajo. Después ustedes analicen las otras cantidades, calor de combustión, es la cantidad de gramos que necesitan para un QH de 10.000, la potencia, que es trabajo por unidad de tiempo, ¿sí? Analizan esta ecuación, cómo se saca. Bueno, y bueno, el análisis de masa también lo pueden observar. Bueno, lo que era interesante notar en este problema es justamente esto, el trabajo, el rendimiento, y que en una máquina térmica convencional es sumamente bajo, ¿sí? Esto tiene que ver un poco con la búsqueda y el cuidado de los recursos naturales, ¿sí? Estamos usando nafta, entiéndase que los motores tienen una eficiencia muy baja. Bueno, aquí hay un ciclo Otto y el cálculo de la eficiencia en el ciclo Otto. Esto en realidad está a modo informativo, no lo vamos a analizar. El ciclo Otto es el ciclo de los motores a combustión. Está conformado, fíjense en ustedes, que tenemos primero una compresión adiabática, desde A hacia B. Compresión adiabática, ¿por qué? Porque se considera que en ese transcurso en el cual el pistón comprime el gas, no hay intercambio de calor con el medio, pues es tan rápido, ¿sí? En transformación BC, ¿sí? Se hace volumen constante, es el instante en el cual se produce la ignición de la chispa en la bujía y se produce la ignición del gas. Esto hace que la temperatura se eleve de la masa del gas en forma casi instantánea, de AC, sin cambio de volumen. Después se produce la carrera del pistón, si la expansión adiabática, casi tan rápida que no se considera expansión, intercambio de calor con un medio, por eso consideramos adiabática. Y por último, desde A, tenemos intercambio de calor donde se evacúan los gases a baja temperatura, ¿sí? O sea, es el escape de los gases. Bueno, entonces aquí tenemos QH, ¿sí? Tenemos QC, tenemos la fuente de alta temperatura y la fuente de baja temperatura. Aquí se aplican las ecuaciones de calor, de calorimetría,
para determinar la eficiencia del ciclo y las ecuaciones de los gases en la transformación adiabática para llegar a la fórmula de la eficiencia. Bueno, este es otro ciclo, el ciclo Diesel, que caracteriza al ciclo Diesel es que no usa, para la ignición del gas, no usa una bujía cuando está en régimen del motor, sino que el gas se enciende por la propia presión provocada por el pistón, ¿sí?, sobre el gas. Bueno, entonces, gente, ¿qué hicimos hasta ahora? Analizamos. Mejor dicho, definimos en términos generales qué es una máquina térmica. Vimos las dos máquinas térmicas por excelencia, el motor y el refrigerador, las citamos. Vimos el principio de funcionamiento, el proceso cíclico, analizamos el proceso cíclico en términos del principio de la termodinámica. Y lo que nos interesa, justamente como toda máquina térmica, es que nuestro vehículo recorra más kilómetros utilizando el mínimo de combustible posible, ¿sí? Entonces, a eso lo caracterizamos como la eficiencia del motor. Evaluamos esa eficiencia y vimos un ejemplo simplemente para observar el orden de magnitud en el cual se encuentra la eficiencia del motor. Bueno, vamos a analizar ahora el refrigerador. En el refrigerador, ¿qué ocurre? ¿Sí? ¿Alguien quería hablar? Sí, yo, profe. ¿Puedo hablar un segundo de la fórmula de la eficiencia? ¿Qué parte de la fórmula de eficiencia quieres ver? ¿Para qué? No poner caso y copiarlo. No, pero esto tiene el PowerPoint, ¿eh? No sea un problema. Ah, bueno. Es 1 sobre menos QC sobre UH, ¿sí? Esta es la eficiencia. Pero lo tiene en el PowerPoint, ¿eh? No, gracias, profe. En el caso del refrigerador, ¿qué ocurre? Nosotros ingresamos con un trabajo mecánico. Ya vamos a ver un esquema de cómo es esta situación física. Y la idea es que se produzca un flujo de calor de la zona de baja temperatura a la zona de alta temperatura, ¿sí? Entonces, voy a dibujar aquí un proceso simplemente para mostrar lo que está pasando. Ahí está. Presión, volumen. Entonces, para hacerlo más simple, volvemos al ciclo que habíamos planteado antes. 1, 2, 3, 4. Pero ahora este ciclo lo recorremos en sentido antihorario. Y tenemos la misma forma. La transformación 1, 2 es... pero vamos a poner los índices al revés. Uno, 2, 3, 4. Entonces, la transformación 1, 2 es adiabática. La 2, 3 isotérmica, la 3, 4 adiabática, la 4, 1 isotérmica. Bueno, primero tenemos una compresión adiabática de 1 a 2, compresión isotérmica de 2 a 3, estoy diciendo al revés. Tenemos una expansión
de 1 a 2, expansión adiabática, expansión isotérmica, compresión adiabática y compresión isotérmica. Ahora el sentido de los calores es el siguiente. Acá tenemos QL y acá tenemos QH, ¿sí? El trabajo neto va a quedar representado por el área dentro del ciclo. Entonces, la transformación isotérmica se da a una temperatura TH, alta temperatura. La transformación 2,3 isotérmica se da a una baja temperatura TL, donde TH es mayor que TL. Ok. Este sería nuestro proceso cíclico, ¿sí? Dijimos que por proceso cíclico el cambio de energía interna delta U es igual a Q menos trabajo, y por la definición de energía interna se vuelve al mismo estado de temperatura, por ende el cambio de energía interna es cero. Esto implica que el calor neto es igual al trabajo neto en este proceso cíclico, ¿sí? El calor neto, ahora ¿cuál va a ser? Va a ser QH y QL. Si el calor sale del proceso es negativo y el calor que entra es positivo, va a ser QL menos QC. Bueno, entonces, el trabajo neto tiene un carácter negativo, ¿sí? ¿Por qué? Porque el trabajo de compresión es mayor que el trabajo de expansión, ¿sí? Entonces estamos hablando de un trabajo neto negativo. Trabajo neto negativo. Ok. Profe, ¿podría volver a repetir el proceso de expansión? Ok. Fíjense en ustedes, se va de 1 a 2 y de 2 a 3. De 1 a 2 tenemos una transformación adiabática, ¿sí? En la transformación adiabática no hay intercambio de calor con un medio. Entonces, tenemos que delta U, la pérdida de energía interna en esa transformación es igual al trabajo positivo, ¿sí? Fíjense en ustedes. Esperen que busco herramienta. Ahí está. Entonces, toda esa área corresponde al trabajo de expansión, trabajo positivo. ¿De dónde sale ese trabajo positivo? De la pérdida de energía interna. ¿Por qué se pierde energía interna? Porque baja la temperatura del gas, ¿sí? Se pierde energía interna y esa pérdida de energía interna me da un trabajo positivo. De 2 a 3 tengo otra expansión isotérmica. De 2 a 3, expansión isotérmica. Delta U es igual a 0, ¿sí? Entonces, en esta expansión isotérmica, si delta U es igual a 0, por primer principio que nos queda, que el calor es igual al trabajo, ¿sí? Trabajo positivo porque tengo un incremento de volumen, por ende el calor que ingresa va a ser positivo, ¿sí? Y queda representado por el área bajo la función. Entonces, esos serían los dos trabajos positivos de expansión. Voy a limpiar un poco. En la compresión, ¿qué pasa en la compresión? 3, 4. Compresión adiabática. El mismo principio analizado en el motor. Delta U igual a trabajo, al negativo de trabajo, ¿sí?
¿qué pasa? Delta U pasamos desde TL a TH, ¿sí? Quiere decir que delta U aumenta. Si delta U aumenta, el trabajo aumenta, pero en forma negativa, ¿sí? Queda conformado por el área bajo la función 3, 4. Entonces, esa zona del trabajo es negativa. Se corresponde con el mismo cambio de energía interna. Y la 4,1, ¿qué pasa con delta U en la 4,1? Delta U es 0, entonces el calor es igual al negativo, es igual al trabajo, ¿sí? El trabajo es negativo porque es una comprensión, o sea que QH es negativo porque QH en este caso sale de la masa de gas, ¿sí? Bueno, ¿qué ocurre? Cuando evaluamos los calores netos, ¿sí? Los trabajos en las transformaciones adiabáticas son iguales porque corresponden al mismo salto térmico. Por ende, esos trabajos se hacen igual a 0 y nos queda solamente el calor en las transformaciones isotérmicas. El trabajo era igual al calor, o sea que el trabajo neto va a ser la diferencia de los calores. QH más QC menos trabajo igual a 0, y a partir de aquí desarrollamos para determinar el coeficiente de rendimiento. ¿Sí? Entonces, nuestro coeficiente de rendimiento ahora le vamos a llamar K para diferenciarlo de E, que es el del motor, y es la relación entre lo que obtengo. ¿Qué obtengo? El calor que puedo evacuar de la zona de baja temperatura. ¿Qué gasto? El trabajo mecánico, ¿sí? El trabajo mecánico, que entiéndase, tiene su correspondencia con la energía. Entonces, QC sobre trabajo. Trabajo aquí va a ser igual a la diferencia entre QH menos QC. A esto, si hago pasaje de término, me va a quedar 1 sobre QH sobre QC menos 1. Bueno, este coeficiente de rendimiento o este número que me está caracterizando el rendimiento del refrigerador siempre va a ser mayor que la unidad, ¿sí? A diferencia del rendimiento en las máquinas. Acá tenemos algunas cantidades, voy a borrar un poco. Dice, los condicionadores de aire comunes para una habitación suelen tener tasas de eliminación de calor de H de 5.000 a 10.000 BTU, ¿sí? Es decir, de 500 a 3.000 vatios. Y requieren entradas de potencia eléctrica de 600 a 1.200 vatios. Los coeficientes de rendimiento son del orden de 3. Fíjense para tener una idea de los valores de K. Bueno. Entonces, esto era simplemente para que tuviéramos estas cantidades para que tuviéramos una idea del orden de magnitud del coeficiente K. Entiéndase que el aire acondicionado de una habitación funciona de la misma forma que un refrigerador, ¿no? Saca calor de la habitación y lo deposita donde tenga la otra parte del aire, que generalmente está en la parte de afuera de la casa. Bueno, este sería un esquema de lo que hemos representado, ¿sí? Entonces, por un lado, tenemos un circuito de baja presión, que es lo que está
otro acá en celeste, y por otro lado un circuito de alta presión. El circuito de compresor lo que hace acá, fíjense, tiene una serie de válvulas de sello, que dependiendo la posición del pistón es lo que ocurre. Cuando el pistón baja, se abre la válvula de entrada, entonces ingresa el gas, ¿sí? Cuando el pistón comprime, ¿qué ocurre? Se cierra esta válvula y se abre la válvula de alta presión, entonces el gas pasa a la zona de alta presión. La zona de alta presión está, fíjense ustedes, ubicada en la parte del intercambiador exterior de la heladera, la que comunica con el medio ambiente. Esta temperatura tiene que ser del gas, de esta serpentina, tiene que ser pH mayor a la temperatura ambiente, ¿sí? Para que el flujo de calor pueda ir, se puede intercambiar con el ambiente. Entonces el gas se calienta, con el gas incorporamos presión al gas, eleva su temperatura, después pasa por una válvula de expansión. Esta válvula de expansión, ¿qué es? Es simplemente un dispositivo que tiene un agujerito muy chiquito por el cual pasa el gas. Entonces el gas se expande de la zona de alta presión a la zona de baja presión. La zona de baja presión está ubicada dentro del habitáculo y tiene aquí unos coolers, ¿sí? ¿Cuál es la idea del cooler? Movilizar el aire por dentro del habitáculo. Entonces, de esa forma se produce el intercambio de calor. ¿Qué pasa? Ese aire toma el calor, intercambia el calor con los alimentos, ¿sí? Y vuelve, después circula por el habitáculo, ¿sí? Esa circulación intercambia calor con el evaporador, que es el nombre que recibe esa zona, ¿sí? Después el gas vuelve por el circuito, de nuevo al compresor, y se vuelve a hacer el proceso cíclico. Entonces, este sería un esquema de cómo funcionan todos los refrigeradores que trabajan con sustancia de operación, con el gas como sustancia de operación, ¿sí? Gente, ¿estamos hasta ahí? ¿No se han ido? Bueno, Profe, disculpe que le corté una consulta. diga. El coeficiente de rendimiento entonces va a ser mayor a 3, había dicho, ¿no? Va a ser mayor a la unidad. A la unidad, bien. Sí, es como para diferenciarlo del coeficiente de eficiencia del motor, que va a ser menor a la unidad. Menor a la unidad, bien. Gracias, profe. Bueno, gente, entonces, ¿cuál es el problema que surge en el análisis de las máquinas térmicas? Nosotros vimos dos coeficientes de rendimiento, acá lo llama E y K, E del motor, K del refrigerador, ¿sí? Vimos estos dos coeficientes de rendimiento, ¿no? Vimos los números, vimos algunos números que tienen que ver con las cantidades asociadas a esos coeficientes. Bueno, la pregunta que surge acá, si por lo que nosotros hemos observado, si en el caso del motor, la eficiencia nunca va a ser 1, porque si no tendríamos una máquina térmica ideal donde todo el QH se convierte en trabajo mecánico, ¿sí? Si en el refrigerador K, ¿sí? Déjenme ver la fórmula de K para hacer una evaluación.
si el calor fluye sentido natural desde la zona de baja temperatura a la zona de alta, significa que el trabajo sería igual a cero. Si el trabajo es igual a cero, ¿qué indica? Que K sería infinito. ¿Sí? Bueno, entonces, K no es infinito, ¿sí? Tiene un límite. ¿Por qué? Porque tenemos que gastar trabajo para producir intercambio de calor. ¿Sí? Bueno. La situación que se plantea aquí, esto está expresado, esto que he comentado, está expresado en los enunciados de la segunda ley de la termodinámica. Entonces, tenemos dos enunciados. Primer enunciado, el enunciado de Kelvin-Planck, dice: es imposible que un sistema efectúe un proceso en el que absorba calor de una fuente de temperatura uniforme y lo convierta totalmente en trabajo mecánico, terminando en el mismo estado en el que inició. ¿Sí? Este es el enunciado de Kelvin-Planck para la primera ley de la termodinámica, para las máquinas térmicas, ¿sí? Y que tiene que ver con la segunda ley de la termodinámica. Entonces, la segunda ley de la termodinámica me está planteando una imposibilidad. ¿Cuáles son estas imposibilidades? De convertir todo el calor en trabajo mecánico útil, ¿sí? Para el motor, y en el caso del refrigerador, es imposible que un proceso tenga como único resultado la transferencia de calor de un cuerpo frío a uno más cálido. Y este sería el enunciado de la segunda ley de la termodinámica, que se le conoce como planteamiento de Clausius. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de la segunda ley de la termodinámica, está hablando de imposibilidades. Imposibilidades de dos situaciones. De que las máquinas térmicas, en este caso, no se pueda producir, no tengamos una eficiencia de 1, y que en el refrigerador, que el calor no fluya de la fuente de baja temperatura a la fuente de alta en forma natural. ¿Sí? Gente, ¿cómo estamos? Bien, profe. Bien. Me avisan, si no, sigo. Bueno, acá tenemos dos esquemas donde se plantean la situación de la conexión de dos máquinas térmicas, una máquina ideal y una máquina real, como equivalencia de los dos enunciados de la segunda ley de la termodinámica. ¿Sí? Acá nosotros tenemos una máquina térmica real que opera entre dos mismas temperaturas que una máquina térmica hipotética ideal, ¿sí? Que funciona entre las mismas temperaturas. Entonces la máquina térmica real que toma QH de la fuente de alta temperatura, realiza un trabajo y deposita QC. Si tuviéramos un refrigerador ideal, ¿qué pasa? Todo el QC iría, digamos, circularía solo de la zona de baja temperatura a la zona de alta temperatura. Si tomo estas equivalencias entre estas dos máquinas térmicas, ¿sí? Tendría que decir que la diferencia entre QH y QC me daría una máquina térmica, un motor real, lo cual no es posible. O al revés, ¿sí? Si conectamos un motor ideal a un refrigerador, ¿qué pasaría? Me daría como resultado una
la bomba de calor natural, cual el calor fluye de la fuente de baja temperatura a la de alta temperatura, pues se compensan los calores. Bueno, entonces a través de este diagrama de flujo nosotros estaríamos de cierta forma demostrando el planteamiento de la segunda ley de la termodinámica. Bueno, quien le pone números concretos a esto es Carnot. Carnot lo que hace es, a través de una máquina térmica, que se le conoce como máquina de Carnot, produce, digamos, busca encontrar la eficiencia máxima real de una máquina de térmica. Entonces lo que plantea, vamos a ir directamente al dibujito, lo que plantea es lo siguiente. Plantea un ciclo, un proceso, a través de un ciclo que se conoce como ciclo de Carnot, compuesto de dos transformaciones isotérmicas y dos adiabáticas. Y en rojo están las transformaciones isotérmicas, en azul están las adiabáticas, ya las veníamos citando. Pero la diferencia con estas máquinas térmicas es que los procesos son reversibles. ¿Sí? Estos son procesos reversibles. Entonces, la expansión isotérmica, ¿cómo funcionaría esta máquina? Esta máquina de Carnot funciona en un proceso cuasi estático, de manera muy lenta. La idea es que quede definido perfectamente cada estado por el cual va pasando el gas. Mecánicamente, esto lo podemos hacer intercambiando para darle una forma gráfica, supongamos que tenemos arena, y vamos sacando granitos de arena de a poco y dejamos que el gas llegue al equilibrio térmico. O sea, esta sería una forma en la cual logramos ese proceso cuasi estático, ¿sí? Entonces, esta máquina de Carnot es una máquina de laboratorio que tiene como objetivo disminuir las pérdidas del motor. Entonces, en transformación isotérmica, la AB, expansión isotérmica, ingresa calor de la fuente de alta temperatura, ¿sí? Aquí vamos a suponer que tenemos una base térmica que está a una temperatura TH constante. Entonces, ¿cómo sería el proceso? Cuando modificamos la masa del pistón, sacando una cierta cantidad de arena, esto estaba en equilibrio, ¿por qué? Porque fíjense en esa flecha. Bueno, vamos a suponer que esta es la masa del pistón, ¿sí? ¿Qué lo empuja hacia arriba? La fuerza del gas. ¿Y qué lo empuja hacia abajo el pistón? El peso del pistón. Si está en estado estático, en equilibrio térmico, tan compensada la presión del gas con el peso del pistón, lo que hace que esté en equilibrio. Cuando le sacamos peso al pistón, ¿qué pasa? El gas se expande, ¿sí? Le saco masa, una cierta cantidad de masa muy pequeña. Entonces, el gas se expande por la fuerza del gas. Cuando el gas se expande, ingresa una cierta cantidad de calor. Digamos, sacamos una masa muy pequeña, ingresa una cantidad infinitesimal de calor y compensa la temperatura de tal manera que cambia la temperatura del gas. Entonces estamos en un proceso reversible. Se produce la expansión isotérmica, ingresa una cantidad de calor y tenemos un trabajo positivo porque hay una expansión, ¿sí? Entonces vamos haciendo este ciclo de manera controlada a través del proceso reversible, etapa tras etapa. Llegamos al punto B. Sacamos la base térmica, ¿sí? Entonces ahora el gas está en aislamiento
relación térmica, no hay intercambio de calor con el medio. ¿Y qué hacemos para hacerlo de manera controlada y lograr una expansión? Seguimos sacando masa de a poquito, ¿sí? Cantidades muy pequeñas de masa. Entonces, ¿qué va a pasar? No hay intercambio de calor con el medio. El trabajo es positivo. ¿Por qué está el positivo el trabajo? Porque hay un cambio de volumen, volumen aumenta. Y la temperatura, fíjense en ustedes, la transformación va disminuyendo, ¿sí? Vamos pasando de TH a TC. La temperatura del gas va disminuyendo, la pérdida de energía interna es igual al positivo del trabajo. Primera ley. Bueno, llegamos al estado C. Del estado C pasamos al estado D. Ahora, compresión térmica, colocamos la base térmica, ¿sí? Da una temperatura TL constante o de baja temperatura. ¿Qué hacemos? Incorporamos pequeñas cantidades de masa al pistón, ¿sí? Agregamos la masa, entonces el pistón se comprime. Cada vez que incorporamos masa tiende a aumentar la temperatura del gas, ese equilibrio de temperatura hace que se evacúe una cantidad infinitesimal de calor a la base térmica, y el trabajo, como es de compresión, es trabajo negativo, ¿sí? Estamos en esta zona. Bueno, y por último, aislamos el cilindro y seguimos aplicando masa en pequeñas cantidades al pistón, de tal manera que no hay intercambio de calor con el medio. Entonces, ¿qué pasa? Pasamos de TC a TH. Aumenta la temperatura, ¿sí? Bueno, entonces este ciclo se lo conoce con el nombre de ciclo de Carnot. Es un proceso idealizado del laboratorio en el cual se minimizan las pérdidas, justamente por lo que explicamos, un proceso cuasi estático, controlado. Entonces, a partir de este proceso nosotros vamos a determinar la eficiencia. Bueno, para determinar la eficiencia en el ciclo de Carnot, vamos a partir de qué. La ecuación del primer principio de la termodinámica en el proceso isotérmico, ¿sí? Voy escribiendo acá arriba, delta U igual a Q menos trabajo. Entonces, si delta U es igual a 0, quiere decir que QH es igual a trabajo AB. ¿Está? Es la transformación AB. Después, por la ecuación del trabajo en el proceso diabático, en el proceso isotérmico, trabajo igual a N por R por T por logaritmo natural de volumen final menos volumen inicial. Esto viene de trabajo igual a la integral de P por diferencial de B. Bueno, entonces evaluamos el trabajo de la transformación. Vamos a la otra transformación isotérmica. Evaluamos el trabajo en la transformación CD. Compresión isotérmica, ¿sí? Se escapa UC de calor por primera ley, ¿sí? Acá tenemos UC igual al trabajo CD, aplicamos la ecuación del trabajo, determinamos el trabajo. ¿Cuál es la diferencia entre las dos ecuaciones? Que una me da positiva y la otra negativa. ¿Por qué? Porque B sub B es mayor que B sub A. Esto me da un trabajo positivo. Y acá B sub C es menor que B sub D. Esto me da un trabajo negativo, ¿sí? Y obviamente las temperaturas son diferentes.
Bueno, hacemos la razón entre las dos ecuaciones. Cuando hacemos la razón entre las dos ecuaciones, porque nosotros hemos partido de la eficiencia del motor, que es E igual esto era trabajo sobre QH, que esto es QH menos QC sobre QH, que esto es 1 menos QC sobre QH. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos la eficiencia planteada en términos de los calores. ¿Está? ¿Qué queremos hacer? Encontrar la eficiencia planteada en otros términos para evaluar qué pasa, ¿sí? Entonces, cuando hacemos la razón de los calores, queremos hacer un cambio de variables, nos queda menos TC sobre TH por los logaritmos de la razón de volúmenes, en el numerador y en el denominador. Bueno, entonces nosotros tenemos que ubicar, tenemos que encontrar algún tipo de ecuaciones que nos vinculen esos volúmenes. ¿A qué recurrimos? A la ecuación de la transformación adiabática, ¿sí? Que vincula la temperatura y el volumen. Bien, habíamos visto que TH por V sub B a la gamma menos 1, voy al gráfico, hace falta el gráfico este. Entonces, fíjense, estamos en TH, B sub B, TH y B sub B acá donde estoy marcando, y el fin de la transformación es el punto C, que es TC y B sub C. Entonces tenemos TH por B sub B a la gamma menos 1 igual a TC por B sub C a la gamma menos 1. Si gamma era la razón de los calores específicos. Bueno, gente, entonces, esta ecuación es válida, ¿sí? Para todos los puntos adiabática. Nosotros lo evaluamos en el inicio de la diabática y en el final de la transformación adiabática. Profe, Diga. disculpe, ¿para qué se buscaba la relación entre los volúmenes? Bueno, la idea es que nosotros vamos a llegar acá, ¿sí? Fíjense que pasamos de la eficiencia planteada en términos de los calores, que en realidad corresponde a un equipo, digamos, a una digamos, los calores van a depender de la configuración de cada máquina térmica, y acá lo estamos expresando en términos de ¿sí? Y ya vamos a ver por qué. Entonces, seguimos con si me esperan un poquito, ya llegamos al final y hacemos la conclusión. Entonces, obtenemos las relaciones entre las temperaturas y los volúmenes, ¿sí? En la transformación adiabática. Esta es BC. Y nos vamos después a la DA, a la diabática DA. También, extremo inicio de la transformación adiabática D, final en A. Aplicamos la ecuación de la transformación adiabática. Entonces nos queda la relación de temperaturas y volúmenes. Bueno, hacemos la razón entre ambas ecuaciones. Cuando hacemos la razón, ¿qué ocurre? TH con TH se simplifica, TC con TC se simplifica, y nos queda B sub B sobre B sub A al igual a la gamma menos 1, y igual a B sub C elevado a la gamma menos 1 sobre B sub D elevado a la gamma menos 1. Bueno, operamos allí con los exponentes y nos queda que B sub B sobre B sub A es igual a B sub C sobre B sub D. Encontramos la razón entre volúmenes. Entonces, B sub C sobre B sub D es esto.
B sub B sobre B sub A es esto. Cuando simplificamos, ¿sí? Podemos simplificar ahora los logaritmos porque encontramos que son equivalentes. ¿Qué nos queda? Que QH sobre QC es igual a menos TC sobre TH, tomando en valores absolutos que la razón entre QC y QH es igual a la razón entre TC y TH. ¿Sí? Entonces, se plantea que la eficiencia de Carnot, en vez de expresarla en términos de los calores, la puedo expresar en términos de temperatura. Entonces, como la máquina de Carnot es una máquina que se hizo es una máquina en procesos refinados, en procesos donde se han disminuido las pérdidas al mínimo, ¿sí? Estamos hablando de la máquina más eficiente construida. Entonces, en esta máquina llegamos a que la eficiencia la podemos plantear en términos de las temperaturas. ¿Esto qué me está queriendo decir? Esto está poniendo un límite a las eficiencias para las máquinas térmicas. A ver si está el enunciado de Carnot. Bueno, entonces lo que plantea Carnot, a lo que llega, que seguramente más adelante está enunciado, es que la máxima eficiencia que tiene una máquina térmica real no puede superar la máxima eficiencia de una máquina de Carnot que opere entre las mismas temperaturas. Entonces, si vamos al esquema, tenemos máquina de Carnot TH, TL. Esta máquina de Carnot produce una cantidad de trabajo W, ¿sí? Acá tenemos QL, acá tenemos QH. Entonces, observen ustedes. Si esta es la máquina de Carnot, ¿sí? Y esta es una máquina térmica real que opera entre las mismas temperaturas. ¿Cuál es la diferencia? Trabajo UL. ¿Cuál es la diferencia? La eficiencia de la máquina de Carnot la puedo obtener con esta, en función de las temperaturas. Y la eficiencia de Carnot va a ser la eficiencia límite. ¿Sí? O sea, la máxima eficiencia que puede tener cualquier máquina. Una máquina real, ¿qué va a pasar? Produce una cantidad de calor QH, pero ese QH, ¿sí? Por diferentes configuraciones, porque no es un proceso refinado, porque no es un proceso donde se han evitado todas las pérdidas, convierte en menos cantidad de calor QH en trabajo. ¿Sí? O sea que la eficiencia va a ser menor. Entonces, ¿qué logró Carnot? Es establecer un límite de eficiencia para las máquinas térmicas. En una máquina térmica real, ¿qué ecuación voy a utilizar? E igual a 1 menos QL sobre QH. ¿Sí? En una máquina real, yo determino la eficiencia de esta forma, que opera entre TH y TL. Esa máquina, supongamos que las temperaturas son iguales, por más que evite, disminuya las pérdidas de la máquina, ¿qué va a pasar? El límite de esa eficiencia, ¿cuál va a ser?
la eficiencia calculada con la fórmula de Carnot, en función de las temperaturas. Por eso es que nosotros lo que hicimos fue analizar todo este proceso cíclico de la máquina de Carnot y expresar la eficiencia en función de la temperatura. ¿Se entiende, gente? Sí, profe, se entiende. Ok. Bueno, aquí que tenemos, dice una máquina de Carnot toma 2000 joules de calor de una fuente a 500 Kelvin, realiza trabajo y desecha calor a una fuente de 300 Kelvin, 350 Kelvin. Bueno, ¿cuánto trabajo efectúa? ¿Cuánto calor expulsa? ¿Qué eficiencia tiene? Bien. Si estamos hablando de una máquina de Carnot, directamente la eficiencia la obtengo de la eficiencia en función de las temperaturas. Hago la relación temperatura, fíjense en ustedes, estamos hablando de una eficiencia de un 30%. Si bien el salto térmico no es mayor, no es grande, ¿qué quiere decir esto? Que si aumentamos el salto térmico, ustedes observen que, por ejemplo, los motores de los autos, un día de invierno usted arranca el motor, ¿qué va a pasar? El vehículo, se recomienda en las especificaciones que se deje funcionando un rato, en cierto tiempo, en el vehículo en marcha, antes de usarlo, ¿para qué? Para que llegue el motor a su temperatura de régimen. O sea que la TH aumente, entonces aumenta la TH y el motor entrega la eficiencia que tiene que entregar. Bueno, pero esta es la eficiencia de una máquina de Carnot. Bueno, y hay acá otras cantidades que tienen que ver con calores y tienen que determinar el calor evacuado y el trabajo mecánico. Si después evalúan esas cantidades. Pero aquí la idea que les quería presentar es justamente esta. Bueno, y en el caso de esto, ustedes lo van a ver bien detallado con un profe práctico. Este es un ejercicio muy completo. En este ejercicio se describe digamos, a través de las variables del proceso, ¿sí? Se van obteniendo diferentes, digamos, todo lo que se puede analizar en un proceso. Por ejemplo, un proceso cíclico, en este caso utilizando la máquina Carnot como análisis. Observen ustedes que aquí se pide. Dice, suponga que, análisis de una máquina Carnot 2, suponga que 0,200 moles de un gas diatómico con comportamiento ideal, secretando dato gamma, efectúa un ciclo de Carnot con temperatura de 227 grados y 27 grados Celsius. La presión inicial, 10 por 10 a las 5 pascales, expansión isotérmica, bueno, calcule presión, volumen en los puntos A, B y C y D, el diagrama PV, calcule calor, trabajo y energía interna para cada paso y para el ciclo, determine la eficiencia directamente a partir de los resultados del inciso B y compárelo con los resultados de la ecuación 214. Bueno, gente, entonces, ¿qué le está pidiendo aquí? Que se analice completamente el ciclo. Le está dando algunos valores de referencia y ustedes tienen que
empezar aquí a resolver el ciclo. Entonces, por ejemplo, para el volumen en A. A ver, calcule la presión y volumen, todos los, vamos a un punto, volumen en A. ¿Qué aplicamos? Ecuación de estado. Tenemos temperatura, tenemos presión, aplicamos ecuación de estado, obtenemos el volumen en A. ¿Sí? En la expansión isotérmica dice que el volumen se duplica, entonces directamente se puede calcular. En la expansión AB es isotérmica. Podemos aplicar la ecuación de estado para transformación isotérmica, relación presión-volumen, ¿sí? Lo podemos obtener. Bueno, en la transformación adiabática, ¿qué hacemos? Utilizamos las ecuaciones para la transformación adiabática para sacar relación de volúmenes. Podemos sacar relación de volumen. Bueno, ese sería el procedimiento que sigue todo este problema, ¿sí? Es un problema completo porque involucra. Ustedes observen, ecuación de estado, relación entre las transformaciones en la transformación adiabática, relación temperatura-volumen. Después pide cálculos de trabajo, pide cálculos de aplicando primer principio, ¿sí? Según sean las transformaciones. Bueno. Entonces, gente, esto sería una resolución clásica de un sistema termodinámico, en el cual esto es un análisis completo de un ciclo. Aquí ustedes están incorporando todos los conceptos previamente vistos, ¿sí? Por eso sugiero que analicen este problema, que después ustedes lo vean. Acá se tienen que utilizar todas las herramientas que hemos venido observando. Bueno, tal como hicimos el análisis de la eficiencia del motor de Carnot, lo mismo podemos hacer en el refrigerador de Carnot. El ciclo, en vez de recorrerlo en sentido, oh, qué feo que está. En vez de recorrerlo en sentido horario, ahora lo recorremos al ciclo de Carnot en sentido antihorario, ¿sí? Cuando lo recorremos en sentido antihorario, ¿qué va a pasar? Los puntos, ¿sí? ¿Sí? A esto lo evaluamos, esto es presión y volumen, ¿no? A esto lo evaluamos. Supónganse que esto es A, esto es B, C y D, son los estados. Si pasa por los mismos estados de la máquina térmica que vimos de Carnot, ¿sí? Y esto lo hacemos entre la temperatura TH y la temperatura TC, podemos expresar el coeficiente de rendimiento también en términos de las temperaturas, ¿sí? Entonces, si este es un refrigerador ideal de Carnot, o sea que se dio en un proceso cuasi-estático, minimizando todas las pérdidas, ¿qué va a pasar? Que tenemos el rendimiento máximo que puede tener un refrigerador que ocurre entre estas dos temperaturas. Cualquier refrigerador real no puede superar la eficiencia del refrigerador de Carnot para las mismas temperaturas, ¿sí? Gente, este análisis sugiero que ustedes lo hagan también, lo pueden hacer con el mismo procedimiento que vimos anteriormente, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué logramos observar? Logramos observar que todas las máquinas térmicas
tienen un límite de eficiencia y ese límite de eficiencia viene dado por la eficiencia de la máquina de Carnot, que opera entre las mismas temperaturas. ¿Sí? Entonces, esto quedaría aquí, dice, todas las máquinas de Carnot que operan entre las mismas dos temperaturas tienen la misma eficiencia, sea cual fuere la naturaleza de la sustancia de trabajo. Bueno, gente, entonces, ¿qué hicimos? Fue hacer un planteamiento de la segunda ley de la termodinámica aplicada al motor y al refrigerador. El planteamiento de la segunda ley fue como una imposibilidad, a partir de una imposibilidad de llegar a eficiencias máximas. Con Carnot, ¿qué logramos? Poner una cantidad a ese límite de eficiencias, ¿sí? Corroborando la segunda ley de la termodinámica. Bueno, para la clase que viene vamos a hacer la aplicación de la entropía para hacer el estudio de la segunda ley de la termodinámica y de las máquinas térmicas. Y vamos a generalizar a través de este concepto la segunda ley de la termodinámica. Bueno, gente, hasta aquí llegamos en la clase de hoy. ¿Alguna pregunta que quieran hacer? Profe, la semana que viene ya sería presencial la clase. Así es, joven, así es. La semana que viene nos estaremos encontrando en la facultad, si todo, bueno, ocurre según la normativa de la facultad, que plantea el retorno ya a las aulas. Vamos a tener las consideraciones propias bueno, los cuidados propios que hay que tener en estas situaciones, pero ya estaremos volviendo a las aulas. De todas maneras, los PowerPoint van a seguir estando. Voy a usar el proyector, lo vamos a usar en la facultad, con la PowerPoint, para que ustedes tengan como referencia de dónde estudiar, ¿sí? Y ya la semana que viene terminaremos con entropía, con todo lo que corresponde al bloque de termodinámica, ¿sí? ¿Ustedes no han cursado todavía en la facultad? No, profe. Bueno, entonces, ya la semana que viene largan. Es importante esto del cursado en la facultad, ¿sí? Profe, una pregunta. El libro Bien. que estamos usando ahora llega hasta el capítulo 20. ¿Cuál vamos a usar después? El tomo 2. Tomo 2. Tomo 2, puede ser el mismo autor, puede ser el Sadway, todos los libros de física universitaria que estoy nombrando tienen el mismo enfoque, ¿sí? Así que busquen, los van a encontrar los libros. Están dando vueltas diferentes ediciones, cambian con las ediciones, algunas fotitos, pero en realidad los desarrollos son prácticamente los mismos, ¿sí? Los que tienen un poquito más de complejidad son el Resnick Holiday, tiene un poquito más de complejidad, desarrolla un poco más las ecuaciones, ¿sí? Yo utilizo algunas imágenes de ese libro para ampliar por ahí lo que sale en el libro que estamos utilizando, Semaki. Buenísimo, gracias. Profe, una Bueno, ¿alguna otra consulta. pregunta? El ciclo Otto era el que no íbamos a ver, ¿verdad? ¿El ciclo diésel lo vemos o no? Estos ciclos, en realidad yo se los he presentado como para ilustrar un poquito más lo que pasa con los ciclos térmicos, ¿sí? Pero la idea es que
en realidad vamos a tomar el ciclo de Carnot. Porque allí, Perfecto. fíjense en la última problema que se presenta, es sumamente complejo y explica todas las situaciones. Queda expuesto el fondo de la situación que queremos ver, que es la diferencia de eficiencia entre la máquina Carnot y la máquina real. ¿Sí? Perfecto, profe, gracias. ¿Mm? Gente, nos vemos la semana que viene. Gracias, profe, nos vemos. Chao, En profe, la gracias. facultad. Sí, Chao, quería profe, nos preguntar vemos. si sabe más o menos en qué aula vamos a cursar o lo va a poner en estos Mire, días. eso depende de la facultad. Cuando ustedes vayan, seguramente les van a informar. Tengan paciencia porque obviamente que se está acondicionando para la vuelta a la presencialidad y eso va a llevar un tiempito, pero se va a resolver. Van a tener la información a tiempo. Dale. Bueno, muchas gracias, profe. Nos vemos la semana Que que viene anden, entonces. que Profe, anden bien. disculpe, ¿cuál Diga. dijo que sí tomaba, que justo se me cortó? Cuando mi compañero le preguntó recién. Del ciclo de Carnot, seguramente eso va porque, digamos, observen que allí se utilizan todos los conceptos previamente vistos y todas las fórmulas que han visto antes. Bien, gracias. Gente, nos vemos la semana que viene. Chau, chau.